Cuando hablamos de corrupción, nos referimos en términos generales al mal uso que algunas personas con cargos importantes hacen del poder público para beneficio personal. Este problema está presente en casi todos los países del mundo, sin distinguir razas, culturas o niveles de desarrollo. Según las cifras publicadas por la CPI en 2010, entre los países con mayores índices de corrupción se encuentran Escandinavia y Oceanía, Estados Unidos de Norteamérica en la posición número 22, y nuestro país, El Salvador, en la posición número 73 de una lista de 178 países con mayor nivel de transparencia. Para conocer más acerca de este tema, conversaremos con el licenciado Manuel de Jesús Cruz, director de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría del Gobierno de El Salvador. Bueno, mire, ¿qué conceptualizamos como corrupción? Lo podemos ver, la ciudadanía en general dice corrupción a cualquier cosa. Que usted se lleva el carro para la casa, de que la gente se lleva el papel, de que usted utiliza su influencia para contratar personal o para darle un subsidio a una universidad, a un colegio privado. Eso la ciudadanía lo ve como corrupción de esa forma, pero cuando nos remitimos a la parte legal, a lo que establece el Código Penal, hay una serie de tipologías, lo que realmente es corrupción, lo que al final le puede llevar a establecer delitos de corrupción. Están establecidos del artículo 325 al 335, que no me recuerdo, del Código Penal, donde le establece todas las acciones que cometen los funcionarios, empleados, que podrían entrar a establecerse un delito penal. Entre ellos tiene usted la malversación, tiene el cohecho propio, tiene el peculado por culpa. Hay una serie de conceptos ya definidos en el Código Penal. Por ejemplo, cuando usted utiliza los bienes del Estado, para hacer una casa, para construir un rancho en la playa, está utilizando los bienes del Estado. Entonces eso el Código Penal ya lo establece en la parte del peculado. De allí hay otros tipos de delitos, que es lo que más que todo se da. De allí está la parte que todos conocemos cuando los funcionarios se llevan el dinero, lo que se le llama la malversación, cuando el funcionario utiliza el dinero para otras cosas, para lo que no fue autorizado. Le pongo un ejemplo: a usted le autorizan que compre 10 vehículos y en lugar de comprar los 10 vehículos, alquila un inmueble o compra un edificio sin el procedimiento legal. Entonces le está dando uso a los fondos para otras cosas que no son, o en el caso que se da más que todo en el Estado, es de que el funcionario utiliza el dinero para gastos personales. Por ejemplo, comprar comida y llevar a la gente a cenar cuando ya tienen gastos de representación. Entonces eso puede llegar a establecerse delito de corrupción. Fíjese que es interesante su pregunta, porque el barómetro ellos tienen, nosotros cuando llegamos como subsecretaría, sabíamos que medían El Salvador en sus niveles de corrupción, pero no sabíamos qué miden, y todavía no se ha determinado qué es lo que miden. Entonces nosotros tratamos de hacer un enlace con el barómetro y Transparencia Internacional, que son básicamente los encargados de medir la corrupción de un país. Pero lo que sucede es de que la medición de la corrupción en el país está mal conceptualizada porque usted habla y la población dice, mire, es que en el país hay corrupción. No, en el país hay una corrupción segregada, estratificada, porque en el país usted tiene 4 poderes. La Constitución le habla de 3 poderes, pero realmente son 4 poderes los que usted tiene. Ahí tiene el órgano ejecutivo,
el órgano judicial, el legislativo y las municipalidades, que las municipalidades no entran en los 3 órganos del Estado, entonces le llaman instituciones autónomas. Entonces tiene los 4, en teoría, los 4 poderes del Estado, pero cuando usted ve la corrupción, usted ve en los organismos, ve, por ejemplo, en el órgano judicial, que el juez dejó libre porque le dieron una dádiva al juez que lleva la causa. Entonces, cuando usted ve al país, mide al país, no mide a un sector. ¿A dónde hay corrupción en el órgano ejecutivo? Usted no la puede decir, mira, hay corrupción en ANDA, hay corrupción en el Ministerio de Salud, hay corrupción en el Seguro Social. Ya no la hay, se ha disminuido, se ha minimizado un alto porcentaje. Entonces todo eso, la subsecretaría viene a lo que nosotros le llamamos alerta temprana. Cuando usted ve en el nuevo gobierno hay una mayor apertura hacia la ciudadanía. Se abre una oficina que es esta, que usted puede llegar a poner una denuncia de una forma informal. Puede mandar un correo electrónico, puede llamar por teléfono, puede hacerlo por el medio que usted quiera. No necesita usted venir a la oficina y decir, mire, fíjese que en tal oficina el ministro tal, el vehículo lo utiliza para que la esposa la lleven a la playa o los hijos están en el colegio. Usted lo puede hacer y nosotros entramos a la investigación y determinamos y se le informa al presidente. En los gobiernos anteriores no se daba eso. Si usted me dice, hay corrupción en el Ejecutivo, yo le digo, no hay corrupción en escala, porque yo divido la corrupción en 3 niveles. La corrupción política, la corrupción de cuello blanco y el raterismo. Esos 3 niveles, la corrupción de cuello blanco y la corrupción política, usted la ha eliminado, pero no así el raterismo. ¿Cuál es el raterismo? Que el empleado agarra el papel, se lo lleva, no llega a trabajar, que el empleado le ayuda a contratar al amigo, que el jefe de la UAS o técnicos de la UAS le ayudan a contratar a una empresa por compras de $1,000 o $500, pero son cosas mínimas. Pero usted no va a hablar en este gobierno que un funcionario llevó 30, 40 millones. ¿Sí? Entonces, el CI que mide este sistema, ellos es una percepción, indicadores que ellos toman, ¿no? Pero no necesariamente usted puede tener crecimiento con transparencia a la par. ¿Y qué es lo que hace la transparencia? ¿Qué es transparencia? Para comenzar, ¿verdad? Por ahí comenzamos con el concepto. Normalmente la transparencia usted la ve en el Estado, en la cosa pública, pero usted no ve la transparencia en las universidades, no ve la transparencia en las ONG, no ve la transparencia en los medios de comunicación. O sea, ¿para quién es la transparencia? La transparencia debe ser para todos. ¿Quiénes rinden cuentas en este país? ¿Quién inició con la rendición de cuentas? Fue el órgano ejecutivo. ¿Crecimiento qué significa? Mayor inversión, mayores capitales en nuestro país, pero eso va a qué amarrado, va amarrado a seguridad, a condiciones de impuestos, de tasación, porque si yo en este país le digo, mire, yo no le voy a cobrar ningún impuesto a sus importaciones, a todos sus bienes que usted compre, claro, la mayoría va a querer venir a invertir aquí, pero eso no es transparencia. O sea, no tiene que ver nada con transparencia, pero el país va a crecer, entonces va a tener un desarrollo, o sea, y eso no tiene nada que ver con transparencia, tiene un desarrollo de país, pero usted puso otras condiciones para que el inversionista venga. La transparencia, ¿para qué le sirva? La transparencia es para que yo sepa qué es lo que usted hace. Ese proceso, sí, habían plazas que se le pagaba a gente que no trabajaba en el CNR, que estaban más para el servicio del partido político en turno. El CNR presentó el caso a la Fiscalía
lo presentó y está procesado. Ayer, antier, estaba hablando yo con el fiscal y negociaron con los involucrados, negociaron, sí, habían plazas fantasma. Ese es un mal concepto que han tomado. Igual el mal concepto que se tomó de ¿cómo se llama?, del CNR, porque no son plazas, no es cierto eso. O sea, lo que pasa es que el medio de comunicación se vuelve amarillista. ¿Por qué? Porque había una empresa de seguridad, en el gobierno usted contrata por dos vías. Lo contrata a usted como empleado y le pago todas las prestaciones como motorista, como periodista o lo que sea. Pero también puedo contratar otros servicios como limpieza, seguridad, mantenimiento, lo que se le llama outsourcing, o sea, servicios profesionales, una subcontratación con una empresa privada, con una persona jurídica independiente. Es como cuando usted contrata a una empresa para que le construya una carretera, para que le construya un hospital. De esa misma forma estaba contratada la empresa de seguridad que era Serconce. El Seguro Social había pedido 428 agentes de seguridad, ¿sí? Entonces, y le pide 428 y fracción por ahí. Pero en la ejecución del contrato, que va día a día, en la revisión que se hace, en la evaluación que se hace, se determina que los 428 recursos que se tenían, que debía prestar servicios de seguridad día a día, no llegaban 427, sino que llegaban 380. Entonces, es una falta de cumplimiento de contrato. Eso no es plaza, esas no son plazas, o sea, mal conceptualizado, porque ellos estaban contratados por una empresa privada. Lo que ellos hicieron es, mira, no mandes a 50 o 28 agentes de seguridad y en lugar de ese dinero me lo trasladas para otro lado, que es lo que se da en los servicios de outsourcing. Entonces, eso es lo que sucedió ahí. Nosotros hicimos el estudio, metimos un equipo especial de ingenieros, abogados. Le voy a contar así en resumen. La empresa, se le adjudica a la empresa Copreca Linares el proyecto, el tramo 2, estaba el tramo 1 y tramo 2. Entonces se le adjudica el contrato por 25 millones y fracción. Para iniciar esa obra, a las empresas se les da un anticipo de un 30%. En un inicio el MOC estableció un 25%. Dentro del MOC, no sé por qué, lo elevan al 30% del anticipo. Saquen el 30% a 25 millones, son como 7.8 millones de dólares, para que usted pueda iniciar a construir la carretera. La empresa que gana el proyecto es Copreca Linares. Copreca es una empresa especialista en puentes. Linares es la empresa especialista en carreteras. Entonces, usted en carretera y yo en puentes, entonces nos asociamos y vamos a presentar la oferta y la ganamos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede ya en la realidad? Que el MOC da el anticipo de la plata y se lo da como a Copreca principalmente, se le da como ente responsable directo del proyecto, le da el anticipo en dos desembolsos, un monto acumulado de 7.8 millones para que inicie obras. Entonces, eso es en diciembre, cuando ellos empiezan a arrancar el proyecto, viene el Linares y le dice que le dé su anticipo y le da a Copreca 2.2 millones por ahí. No sé qué conflicto tienen, pero le dice Copreca que le devuelva el dinero y le devuelve el dinero. Entonces, cuando Linares le devuelve el dinero a Copreca, al final del año, esta empresa en sus estados financieros tenía que mostrar los 7.8 millones de dólares.
porque no había iniciado obras, o en todo caso tuvo que haber mostrado en su estado financiero que allí había compra de maquinaria, que allí había compra de asfalto, que allí había compra de cemento, que allí había compra para parte de los puentes, y no reflejaba en los estados financieros, ni reflejaba dinero, ni reflejaba inversión. Desaparecieron los 7.8 millones en los estados financieros. ¿Qué se hizo de dinero? Nosotros dijimos, aquí repartieron la plata. Entonces, como a Linares no le dan el anticipo, no le dan los 2.2 millones de dólares, no inicia la carretera. Entonces Copreca sigue trabajando él solo, porque él es el especialista en puentes. Pero usted va a ver toda la carretera, solo habían puentes, porque Copreca se queda a cargo del proyecto. Y como él no sabía hacer carretera, empezó a hacer carretera, pero no le pegaban toda la parte técnica, no podía hacer carretera. Como ya no puede hacer eso y aparentemente reparte la plata, se da un conflicto entre las dos empresas y el MOP. Y como ya no podían sostener ese proyecto, pues viene el MOP y caduca el contrato y se van a la demanda. Copreca demanda, pero antes de eso se dan dos arbitrajes sumamente irregulares. Y los arbitrajes se dan por dos modalidades. Cuando hay los arbitrajes que son cuando hay conflictos dentro de la ejecución de un proyecto. Le dice Copreca que la obra se le retrasó porque tenía que pasar la carretera, pasaba por ¿cómo se llama? La escuela militar decía que no, tenía que moverla un poco más acá, y cuando la mueven afectan el área natural protegida. Después que mira que rediseñar, se empiezan a detener todo eso, empiezan a tener problemas con los dueños, con la parte de las propiedades, con una parte de la venta de lote de vehículos que está en Merliot, no recuerdo cómo se llama. Sí, correcto. Ese es propiedad del Estado. Entonces, y allí pasaba una carretera grande. Entonces empieza a haber toda esa serie de conflictos entre las empresas y el MOP y no resuelven el caso. Se van a un arbitraje. La empresa reclama varias cosas. Entonces los arbitrajes se van por equidad y se van por derecho. Por derecho, usted hace un análisis, todo con derecho, con la legislación, y por equidad, usted sienta a 3 personas y las 3 personas se ponen de acuerdo. No, hombre, dale el pisto, hombre, no, mira, pobrecito, mira, él no tiene la culpa. Entonces, los dos arbitrajes se dieron por equidad. Pusieron a los tres, ¿cómo se llama? Miembros del tribunal con padre hablado. Esa es la percepción que nosotros tuvimos. Percepción, ¿verdad? Entonces vienen y dicen, resuelven el arbitraje en cuestión de 2 días. No puede resolver nadie en 2 días un arbitraje, es una hora muy grande. Entonces le desembolsan, a ver, no recuerdo ahorita el dato, pero le desembolsan en conjunto todo, le desembolsan cerca de 22 millones de dólares sin carretera. El arbitraje, el anticipo. Entonces, cuando ya tienen todo ese proyecto montado y la carretera, no. Terminamos y terminan el contrato, viene Copreca, demanda al Estado, viene el cambio de gobierno y se le vuelve un relajo. Entramos nosotros y presentamos el caso a la Fiscalía. El proyecto de la Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, le cuesta a la ciudadanía 75 millones de dólares. ¿Podría haber costado? 25. 25. 3 Uh-huh. veces. Sí, 3 veces más. Lastimosamente el sistema judicial de nuestro país está tan divorciado, no así en Sudamérica, por ejemplo Chile. Yo presento una demanda, pero no sé en qué termina el caso. Entonces nosotros no conocemos, le pedimos al fiscal anterior, hubo un pleito con él, me ganaron esta oficina consigo, me quisieron secuestrar información, lo hicieron. Entonces hay un divorcio entre la fiscalía y el ejecutivo. Entonces nosotros presentamos los casos, pero de ahí, papá, no sabemos qué pasa. Si sancionan, cuánto le cobran, y
ha sido un problema que hemos tenido, se lo hemos presentado al fiscal actual, a ver si se puede solucionar. Algunos casos no llegamos a conocer nosotros porque nos vamos a meter a los tribunales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede por lo general? Los jueces determinan recible el caso de Correos, que ahorita que acabamos de ver nosotros, se robaron cerca de $3,5 millones. 4 ex directores de Correo fueron condenados hace mes y medio. Ellos confesaron al final que sí, ellos que han malversado los fondos. ¿Qué les puso el juez? Pues servicio a la comunidad, pero no sancionó que devolviera el dinero, pero ahí tenía el caso. Le dice al juez, le dice al fiscal, vaya a reclamar en el otro tribunal por la vía judicial la responsabilidad ejecutiva para que le devuelva el dinero. ¿Por qué no lo hace el juez directamente? Entonces, a las personas los dejaron en libertad con $3.5 millones y en esa misma fecha una persona en Sonsonate fue condenado a 6 años porque le robó un celular a otra persona. O sea, es risible nuestro sistema judicial. Cuando los directores lo declaran, sí, nosotros malversamos los fondos y nos llevamos el dinero y todo, decía el ministro de Trabajo, porque él puso el caso, Humberto Centeno, cuando era ministro de Gobernación, le gritaba a él, ladrones confesos, le gritaban en la sala de audiencia. O sea, el sistema judicial deja mucho que desear. Deja mucho que desearse. Hoy por hoy tiene usted una variedad de lugares donde usted pueda denunciar. Que usted pone una denuncia y el sistema va a avanzar, me quedo con la duda. O sea, usted puede entrar a una denuncia del órgano ejecutivo, lo hace a través de esta oficina. A través de esta oficina y lo puede presentar como usted quiera. Si quiere se sienta conmigo aquí, me cuenta todo, el rollo, todo, cómo está la cosa. Pues yo no lo he visto, ni usted ha venido aquí. Y nosotros hacemos un proceso de investigación hasta donde la herramienta legal no lo da, porque sí tenemos limitantes como son una parte administrativa ejecutiva, ¿verdad? No así, si usted tiene un caso de corrupción y lo puede comprobar, puede presentarse a la fiscalía. La fiscalía casi por lo general un alto porcentaje no investiga los casos. Es un caso que a mí me dio risa, lo que la fiscalía lo votó y esa es la cosa más ridícula que yo he visto. Tiene la fiscalía por un lado, tiene el Tribunal de Ética Gubernamental también, que puede presentar cualquier tipo de denuncia y hoy usted lo puede hacer sin identificarse, antes sí lo identificaba. En la fiscalía se tiene que identificar, puede presentar un caso y en la fiscalía y en el tribunal usted puede denunciar a cualquier entidad del Estado, contrario a lo de nosotros. De aquí yo le recibo toda la denuncia, pero le voy a procesar nada más lo que completa el órgano ejecutivo. Después usted puede entrar a una denuncia hacia la Corte de Cuentas de cualquier institución del Estado, lo que ha existido tradicionalmente. ¿A dónde usted puede poner otra denuncia? Por ejemplo, que un policía a usted le pidió una mordida, que le pidió, hizo actos arbitrarios un policía. Usted tiene la Inspectoría General de la PNC, puede denunciar a un policía. Sin duda alguna, la corrupción es un problema al cual los salvadoreños no debemos tolerar más. Si conoces de un caso de corrupción, denúncialo. A continuación te brindamos los medios por los cuales puedes hacerlo. Muchas gracias por tu tiempo, nos despedimos, hasta la próxima.